Buenas tardes, me llamo Brian Alexis Ramírez Naranjo y hoy les vengo a presentar unas diapositivas sobre la explicación de algunos conceptos básicos de programación. Para empezar la explicación les doy el concepto de lenguaje de programación. Un lenguaje de programación en palabras simples es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la computadora entiende e interpreta en lenguaje máquina. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar ya con conceptos ahora sí de lenguaje de programación. En este caso vamos a usar de base el lenguaje de programación que usa C++. Vamos a empezar con el concepto de traductor. El traductor es una herramienta esencial en la programación encargándose de convertir un código fuente, que es el que metemos nosotros, en un determinado lenguaje de programación a código máquina. Lo que hace el traductor es convertir el código que nosotros metamos a código de máquina para que así la computadora pueda comprendernos. De acuerdo al modo en el que se llevan a cabo los procesos de conversión, los traductores se dividen en dos conjuntos: intérpretes y compiladores. Comenzamos con el intérprete. Un intérprete es un traductor que ejecuta las líneas de código que conforman un programa una a una directamente. Es un programa que va leyendo el código fuente de otros programas y lo va ejecutando según lo lee. El código máquina generado en el momento de la traducción no es almacenado para su posterior ejecución cuando se solicite. Por lo tanto, el programa realizado con un lenguaje de programación traducido por un intérprete siempre necesitará a este para poder ejecutarse. No existe independencia entre la fase de traducción y ejecución. Esto lo que hace es hacer los programas un poco más difíciles de llevar a cabo y con menor rendimiento. Ahora vamos a pasar a los compiladores. Los traductores de tipo compilador convierten el código fuente de un programa en código máquina, generando en el camino un recurso adicional, haciendo un archivo ejecutable, que será el que utilizaremos para ejecutar al programa. En realidad el programa con el código fuente, valga la redundancia, será convertido a sentencia, a código máquina, creando un programa objeto o código objeto. El resultado final será un programa auto ejecutable que no necesitará ninguna herramienta adicional para hacerlo. Simplemente le indicaremos que se ejecute cuando lo deseemos y así lo hará. Esto lo que hace es que podamos programar a lenguajes de alto nivel y que podamos hacer programas súper extensos sin ningún problema y de alto rendimiento como tal. Ahora pasamos al siguiente concepto de que es una variable. Es una unidad de almacenamiento y recuperación de datos con valores que pueden cambiar, la cual se identifica con un nombre único en el código del programa. Además, una variable en programación se puede entender como un nombre que representa un valor y que se utiliza de forma periódica para almacenar diversos tipos de datos, los cuales se utilizarán en las operaciones posteriores de codificación. Una variable es alguna letra, alguna palabra que nosotros metamos directamente a nuestro programa y puede cambiar según el caso en el que lo vayamos a usar. Aquí vamos a explicar lo que son las librerías. Es una unidad de almacenamiento y recuperación de datos con valores que pueden cambiar, la cual se identifica con un nombre único en el código del programa. Además, una variable en programación se puede entender como un nombre que representa un valor y se utiliza de forma periódica para almacenar diversos tipos de datos, los cuales se utilizarán en las operaciones posteriores de codificación. Las librerías básicamente lo que nos permite es ejecutar los códigos que almacena. Sin las librerías no podríamos ejecutar ningún programa, ninguna línea de código y nada de nada, porque estas son las que nos dan los códigos a ejecutar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a presentar las funciones del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un programa que permite llevar los códigos de operación y operandos en forma de instrucciones o neumónicos, fácilmente entendibles e identificables por el programador a códigos del lenguaje máquina que se representan con números hexadecimales en memoria. El lenguaje ensamblador es lo más eficiente en lo que a programas se refiere, si se desea crear un software muy optimizado y rápido, que es algo que los clientes quieren. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a presentar una imagen de la estructura básica en C++. Como pueden ver, las partes en verde que están con el código gato son las librerías. En este caso tenemos dos librerías: include std io.h e include std lib.h. Estas librerías lo que nos dan es el acceso a los códigos de nuestro
código de programación. Empezamos con la tercera línea con la sentencia main. Esto es básico en cualquier programa, ya que nos va a dejar programar como tal. Y aquí vamos a empezar a meter nuestras variables. En este caso vamos a presentar las variables a, b y r de resultados y un punto y coma para seguir. Aquí vamos a este int nos permite usar variables de tipo número entero, y acá en print es el mensaje que se va a mostrar en pantalla. El scanf nos permite meter un número entero o cualquier dígito en nuestro lenguaje de programación. Y así nos vamos. Esta es la estructura de nuestro código. Aquí se insertan las variables. Este es el inicio del código, y este system pause lo que hace es que no se cierra el programa. Esta es la estructura más básica, las librerías del código, el inicio del código, el insertar las variables y la estructura de nuestro código. Pasamos a los diversos tipos de estructura de control en C++. En el lenguaje de programación, las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede hacer diversas cosas. Ahora les voy a presentar las sentencias principales que se pueden usar. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la sentencia if else. Las condicionales if else son una estructura de control que nos permiten tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo. Es decir, nos permiten determinar qué acciones tomar dada o no cierta condición. En sí es si cierta condición, si pasa esta cierta condición, nos va a mostrar cierta cosa, y si no pasa esta condición se va a mostrar otra, permitiéndonos así dos opciones únicamente. Ahora pasamos a la sentencia for. Se utiliza para repetir una o más instrucciones un determinado número de veces entre todos los bucles. El for se suele utilizar cuando sabemos seguro el número de veces que queremos que se ejecute. La sentencia for lo que nos va a permitir es repetir el bucle cuantas veces le digamos al programa que queremos que se haga. Ahora pasamos al while y al do while. El bucle while tiene asociado un bloque de sentencias que se ejecutarán secuencialmente la condición de entrada al bucle sea cierta. La condición se evalúa al comienzo de la estructura. Esto supone que el bloque de instrucciones puede no ejecutarse ninguna vez si la condición es inicialmente falsa. Digámoslo de esta manera, que si a nuestro programa le damos para 3 opciones y seleccionamos una cuarta opción la cual no existe, lo que va a hacer el while va a decir evalúa nuestro número que ingresamos, que es la opción 4, y en este caso, como no existe ninguna opción 4 en nuestro programa, lo que hace es tomarlo como una variable que no existe, y lo que va a hacer es no ejecutarse, se va a cerrar nuestro programa. A diferencia del do while, que lo que hace, si no está esa variable que nosotros ingresamos, lo que hace es no cerrar el programa y repetirlo consecutivamente. Como pueden ver aquí, la diferencia que es lo del do while, primero ejecuta la acción y luego evalúa la condición, mientras que el while evalúa la condición antes que cualquier cosa. Esto quiere decir que el ciclo while podría no ejecutar ni siquiera una vez lo que tenga en su interior, mientras que el do while te asegura que lo que pongas dentro se ejecuta mínimo una vez, pues primero ejecuta y luego evalúa la condición. Por lo tanto, si metemos cualquier variable no válida, lo que va a hacer repetir el programa cuantas veces sea hasta que una variable sea cierta, y así podríamos continuar. Por último tenemos la sentencia switch case. Las condicionables switch son una estructura de control condicional que permite definir múltiples casos que pueden llegar a cumplir una variable cualquiera y qué acción tomar en cualquiera de estas situaciones. A las diversas acciones que se pueden realizar se les llama case. Las condicionales switch pueden almacenar varios case. En este caso en español sería casos. Podemos almacenar cuantas case queremos en nuestro lenguaje de programación. Según le indiquemos a nuestro case según le indicamos a nuestra sentencia switch, va a elegir el case que vayamos a usar. Ahora pasamos a la siguiente definición, que es el apuntador. Llamados también punteros, un apuntador es una variable que contiene una dirección de memoria, la cual corresponderá a un dato o una variable que contiene el dato. La declaración de un puntero de manera general es tipo, dato y el nombre del apuntador, llevado con su punto y coma. El tipo de dato especifica el tipo de objeto apuntado y puede ser cualquier tipo, int o float, etc. Nombre de apuntador es el identificador, el nombre asignado del apuntador. Ahora pasamos a nuestra última diapositiva,
que es la definición de archivos. Es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo electrónico o electromecánico. El mismo es identificado por un nombre y características que contiene dependiendo del sistema operativo, el tipo de partición en la cual se almacene. A continuación les voy a enseñar un código que hice de la actividad pasada explicando los conceptos que vimos aquí. Aquí está el código que dije que iba a explicar según las definiciones que expliqué en las diapositivas. Como pueden ver, aquí están las librerías que ingresamos, que son include stdio.h e include stdlib.h. Estas dos líneas de código que son de un doble diagonal solamente son comentarios, no afectan en ninguna manera al programa. Como les dije, main, que es la rama básica para poder ejecutar el programa y escribir líneas de código. Aquí lo que vamos a hacer va a ser ingresar nuestras variables de números enteros, que son estas de acá, con la sentencia int, seguido de nuestras variables float. Int es para números enteros y float para números decimales. Ahora vamos a empezar nuestro código con do, que es la sentencia do while. Si en dado caso que metamos una variable que no es válida para nuestro código, lo que va a ser repetir nuestro programa cuantas veces sea necesario hasta que una variable sea cierta. Aquí vemos que empieza el do y termina hasta el final del programa, como pueden ver aquí está. Ahora pasamos a lo que son lo que vamos a imprimir en pantalla, que es todo esto de acá. Ahora acá, como podemos ver, tenemos la variable switch. Lo que nos va a permitir va a ser elegir una opción de las tres que tenemos acá. En dado caso de que metamos una opción 4, que es la que no existe en nuestro programa, do while se va a encargar de repetir el bucle hasta que una acción sea verdadera. Y lo que va a hacer nuestra sentencia switch va a englobar los casos que hagamos. Por ejemplo, acá tenemos 3 casos y acá tenemos el caso 1, acá tenemos el caso 2 y finalmente el caso 3. Las demás opciones son las opciones de las opciones prácticamente. Aquí nuestro switch engloba estos 3 casos, caso 1, caso 2 y caso 3, y según la variable que metamos del 1 al 3 acá, va a ejecutar el caso que nosotros tengamos en la parte de acá. Según metamos, digamos, nosotros la opción 1, nos va a mandar a la siguiente pantalla con estas opciones de la opción 1 a la 5. Y aquí, como podemos ver, tiene otra opción switch, de la cual podemos elegir 5, que es esta de acá, switch, y opción 2. Aquí tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5. Según la variable que metamos, va a ejecutar el caso según lo que nosotros queramos, del 1 al 5. Y como repetí, el bucle do while lo que va a hacer que si metemos una variable inválida, lo que va a hacer repetir el programa cuantas veces sea necesario hasta que la opción sea cierta. Y ahora, como pueden ver, aquí vamos a evaluar un número primo. Aquí, como podemos ver, estamos usando las sentencias if y else. En dado caso de que se cumpla esto que tenemos aquí, se va a mostrar que el número es primo. En caso de lo contrario, else, mostraremos que el número no es primo. Acá tenemos el return, que esto es lo que va a hacer que nos regrese a la pestaña de inicio. Y la sentencia break, que lo que va a hacer es cortar el bucle para que no se contengan datos en memoria y no vaya a haber algún tipo de error. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la explicación que les di y espero la hayan comprendido en su totalidad. Hasta luego.